2-2 del Bayern Múnich. No hubo análisis tibios ni medias tintas. Desde el pitazo final, los titulares fueron directos, molestos y repetitivos en una sola idea: el Bayern sin Luis Díaz pierde fuerza, pierde miedo y pierde partidos que debería ganar. En Alemania, la reacción fue inmediata y dura. El Bayern dejó escapar un triunfo que tenía controlado, y la ausencia de Luis Díaz se convirtió en el centro de todas las críticas. No por capricho, sino por evidencia futbolística. El diario Bild abrió su edición digital con una frase demoledora: Bayern ohne Díaz verliert seine Seele. Bayern sin Díaz pierde su alma. Para Bild, el empate 2-2 no fue casualidad. Directa de un Bayern plano, sin desborde, sin agresividad por banda y sin ese jugador que rompe partidos cuando el rival se atreve a competirlo. Kicker, mucho más analítico, fue igual de contundente. El Bayern empató 2-2 porque dominó el balón, pero nunca dominó al rival. Sin Luis Díaz faltó profundidad, valentía y desequilibrio. El análisis alemán coincidió en un punto clave: el Bayern atacó mucho, pero atacó mal. Circuló el balón, acumuló pases, pero no generó miedo real. No obligó al rival a retroceder. No rompió líneas con velocidad. Exactamente lo que Luis Díaz suele aportar. En Sky Deutschland, los comentaristas no ocultaron su frustración. Este partido se gana con un jugador como Luis Díaz. Hoy el Bayern no lo tuvo, y lo pagó. El empate 2-2 dejó una imagen clara: un Bayern predecible, cómodo de defender y sin sorpresa. El rival entendió rápido que podía aguantar, que podía salir, que podía competir. Algo que rara vez ocurre cuando Díaz está en el campo. La prensa alemana fue más allá y habló de dependencia futbolística. No como crítica destructiva, sino como diagnóstico: Luis Díaz se ha convertido en el jugador que desequilibra cuando el plan A no funciona. En España, los medios reaccionaron de inmediato al resultado. Un diario deportivo tituló: El Bayern confirma su problema, sin Luis Díaz. En los programas nocturnos se repitió la misma lectura: el Bayern tuvo oportunidades, pero ninguna con el sello de desequilibrio que caracteriza a Díaz. Faltó el 1 contra 1. Faltó la diagonal agresiva. Faltó el jugador que acelera cuando el partido se empantana. En Inglaterra, el análisis fue igual de severo. Un medio británico destacó: el empate 2-2 expone una verdad incómoda: el Bayern depende del impacto de Luis Díaz para marcar diferencias. Los analistas ingleses señalaron que el Bayern fue superior en nombres, pero no en impacto. Y en el fútbol moderno, el impacto decide partidos. En Italia, la reacción fue irónica pero clara. Un diario escribió: mucho control, poco daño. Sin Luis Díaz, el Bayern pierde colmillo. La crítica italiana fue táctica: el Bayern atacó sin amplitud real, sin un extremo que fijara defensas y generara espacios. El juego se volvió estrecho, fácil de leer, fácil de resistir. En Francia, la prensa fue aún más dura. Un medio francés afirmó: el Bayern empató 2-2 porque jugó sin su jugador más desequilibrante. Para los franceses, el empate no fue una sorpresa, sino una consecuencia lógica de un Bayern sin chispa, sin agresividad exterior y sin desequilibrio constante. En Sudamérica, la reacción fue inmediata. En Colombia, los titulares fueron claros: el Bayern un empate. Los programas deportivos repasaron el partido completo y llegaron a la misma conclusión: faltó todo lo que Díaz suele ofrecer. Intensidad, atrevimiento, cambio de ritmo y presión tras pérdida. En Argentina, los panelistas coincidieron: este Bayern con Díaz gana. Sin Díaz, empata. En México, la prensa fue directa: el Bayern sin Luis Díaz es un equipo que se queda corto. El consenso fue total. El empate 2-2 no se explicó por mala suerte ni por arbitraje. Se explicó por ausencia de desequilibrio. Incluso exjugadores del Bayern hablaron sin rodeos en televisión alemana. Cuando Luis Díaz no está, el Bayern es el mismo. Y eso es una alarma seria para un gigante europeo. El partido de hoy dejó una sensación incómoda. El Bayern tuvo todo para ganar, pero no tuvo a su jugador diferencial.
Y cuando llegó el momento de cerrar el partido, nadie pudo hacer lo que normalmente hace Luis Díaz. La prensa fue clara al cerrar sus análisis. El Bayern empató 2-2. Pero perdió algo más importante: la certeza de que puede resolver partidos sin Luis Díaz. Hoy el mensaje fue mundial, contundente y repetido en todos los idiomas. Sin Luis Díaz, el Bayern no intimida igual. Sin Luis Díaz, el Bayern sufre. Y hoy, sin Luis Díaz, el Bayern no. El empate 2-2 del Bayern Múnich desató una tormenta mediática mundial y la prensa no tuvo piedad. No fue un simple tropiezo. Fue, según los principales medios internacionales, la confirmación de una verdad incómoda: el Bayern sin Luis Díaz ya no asusta, no domina y no impone respeto. En Alemania, el enojo fue inmediato. No hubo análisis diplomáticos ni discursos protectores. La crítica fue frontal. El Bayern dejó escapar un partido que estaba obligado a ganar y la ausencia de Luis Díaz se convirtió en el eje central del debate. El diario Bild fue brutal en su titular postpartido: 2-2 Blamage, ohne Díaz ist Bayern harmlos. 2-2 vergonzoso. Sí. La palabra vergonzoso no es habitual en la prensa alemana cuando se habla de un empate. Pero hoy, para Bild, no había excusas. El Bayern fue superior en nombres, en posesión y en jerarquía, pero inferior en carácter ofensivo. Kicker no se quedó atrás y lanzó una de las críticas más duras del mes. El Bayern jugó como un equipo grande con mentalidad pequeña. Sin Luis Díaz, le faltó hambre, agresividad y rebeldía. El análisis alemán fue demoledor: el Bayern tuvo el balón, pero no tuvo alma. Tocó, circuló, acumuló pases, y aún así sufrió. Porque no hubo nadie capaz de romper el partido cuando el rival se atrevió a responder. En Sky Deutschland, un exjugador del Bayern explotó en vivo: este partido se ganaba con un extremo como Luis Díaz. Hoy no hubo nadie que asumiera ese rol. Y esa frase se repitió durante toda la noche. Nadie asumió. Nadie rompió. Nadie intimidó. La prensa alemana fue más allá y lanzó una acusación directa: el Bayern se ha vuelto dependiente de Luis Díaz, y lo de hoy lo dejó en evidencia ante toda Europa. En España, los titulares fueron sarcásticos y crueles. Sin Luis Díaz, el Bayern se vuelve humano, demasiado humano. Los programas deportivos españoles coincidieron en que el Bayern perdió su arma más peligrosa: el desequilibrio constante. Sin Díaz, el ataque fue previsible, repetitivo y fácil de leer. En Inglaterra, la crítica fue incluso más fría y letal. Un medio británico escribió: el Bayern empató 2-2 porque renunció a su jugador más diferencial. Sin Luis Díaz, no hay colmillo. Los analistas ingleses señalaron algo alarmante: el rival ya no se encierra cuando el Bayern juega sin Díaz. Se anima. Presiona. Compite. Porque sabe que no hay castigo inmediato por banda. En Italia, la reacción fue mordaz. Mucho músculo, poco veneno. El Bayern sin Luis Díaz muerde, pero no mata. Para los italianos, el empate fue táctico y psicológico. El Bayern dominó sin convencer. Atacó sin herir. Y cuando el rival reaccionó, no tuvo respuesta emocional.